Ya me aseguré de que está grabando. De nuevo, vamos a ir de nuevo, ¿eh? Ok, ahora sí. Bueno, habíamos estado hablando y muchos de ustedes que ya han hecho la práctica. Bueno, entonces, eh, se está hablando de una preparación en función a la anatomía del diente, ¿no? Siempre respetando la anatomía del diente. Y hemos visto los diferentes eh, planos en que se hace. Eh, Vamos a hablar del plan del medio incisal, el medio cervical y las diferentes eh, fresas que se utilizaban. En este caso, esta es la fresa eh, flama mediana y, y también se va a hacer en un diente posterior en la otra práctica, ¿no? Sí. Ajá. Vamos a ver acá. Se ve más grande, ¿eh? Se está escuchando bien, ¿no, jóvenes? Sí, doctor. Jóvenes. Ya, perfecto, perfecto. Siempre viendo que están saliendo bien las cosas, que se vea bien la pantalla. Eh, ya he puesto el cursor un poquito mejor. Vamos a hablar sobre los principios fundamentales eh, que son biológicos, mecánicos, sucursales, estéticos, de biocompatibilidad. Esto hicimos una, no sé si sigue más adelante, ajá. Vamos a regresar un poquito. No, esto se hizo un esquema que aparentemente, bueno, se veía grande y un poco complicado, ¿no? Vamos a verlo detenidamente para poder comprender dónde nosotros estamos trabajando y la importancia de estos principios fundamentales que hace que nosotros tengamos que tener en cuenta cuando tengamos que hacer el trabajo. Recuerden que estas preparaciones son irreversibles, el trabajo que hacemos es irreversible. Entonces, los cuidados que tengamos que tener son muy importantes, ¿no? Tenemos biológicos, mecánicos, sucursales, estéticos, de biocompatibilidad con material, porque nosotros trabajamos con materiales y diferentes tipos de materiales y va a depender también mucho de los materiales eh, que están saliendo, ¿no? Los nuevos materiales que están saliendo, ¿eh? A ver, vamos a avanzar un poco más. Este es eh, el esquema que teníamos en cuanto a lo que es la estructura, ¿no? Preservación del electrolo biológico, la estructura, eh, la preservación de la estructura dentaria. Hay que tener mucho cuidado con, esto es muy importante, ¿no? Porque en un momento dado, cualquier lesión que haya sobre el órgano dentario, entonces va a reaccionar, ¿no? El reaccionar implica que va a haber un dolor agudo, entonces después de una preparación, de repente, eh, si sigue ese dolor o si ha habido una lesión, va a tener que hacerse endodoncia, ¿no? Va a tener que hacerse una endodoncia. Y la salud de presión, de la preservación del periodonto. Si el periodonto está enfermo, fracasa pues
nuestros trabajos. El trabajo fracasa totalmente, ¿no? Ya hemos hablado sobre eso. Vamos a hablar más detenidamente, ¿no? Acá tenemos los principios mecánicos, que es la retención, la importancia que tiene que tener la retención en cuanto a lo que es la magnitud y la dirección de las fuerzas y el ancho que que ahora vamos a determinar cuánto tiene que ser, la rigidez que debe tener nuestra restauración y la integridad marginal. Esto de repente ya en la práctica ya les han hablado sobre los tipos de terminación de la línea terminal del tallado, ¿no? Acuérdense, chanferete cuando tenemos al hombro escalón, que es recto, que puede ser biselado, chanfer, chanfer o chanflán, de repente ya profesores ya están hablando sobre esto, chanfer, el, el chanfer biselado, el chanferete, filo cuchote. Esto vamos a ver en qué momento lo vamos a utilizar y con qué fresa lo vamos a hacer. Los principios conclusales que les dije la importancia que tenía que haber sobre estos principios en estática, en protocivio y en lateralidad. Recuerden que en estática eh, estamos hablando de máxima interconspiración. Estamos hablando de máxima interconspiración, quiere decir que tiene que haber contacto en posteriores y no debe haber contacto en anteriores. Y algunos autores les dije que hablaban de contacto en saliva, es decir, que una lámina de saliva, ¿no? Separaba, separaba a a los dientes anteriores. En lateralidad, recuerden que en el lado de trabajo debe haber desoclusión canina o función en grupo. La desoclusión canina era cuando, por ejemplo, para el lado de trabajo, cuando es una lateralidad contactaban los caninos, ¿no? Es la desoclusión canina. Y función en grupo se eh, contactaban los premolares también, los premolares. Es decir, en lateralidad había una desoclusión canina o función en grupo. En el lado de no trabajo, en el lado de no trabajo no debió haber contacto, el lado izquierdo en este caso, ¿no? Sí, en el lado de no trabajo no debe haber contacto y si había contacto, ¿cómo se llamaba? Se llamaba interferencia. Ya nos hablamos de eso. En cuanto a estéticos, bueno, hay que tener mucho cuidado. Y tiene que ver mucho también con la parte de la preservación de la estructura dentaria, hay que desgastar, hay que hacer la reducción mínima, o sea, la necesaria, ¿no? Para que, para el espacio que necesitamos para el material que se va a utilizar para la restauración, ¿no? De tal manera que se permita la forma. Recuerda que siempre estamos pensando en la anatomía del diente, ¿no? La forma anatómica, ¿no? Esto exige el paciente, ¿no? Nosotros miramos esto y queremos que funcione esto. El técnico, buscamos que en algún momento bueno, acá no sé, este es el técnico más abajo, ¿no? Acá lo que buscamos es que haya retención. Eso tiene que ver mucho con el eje, ¿no? El eje de inserción. Acá está la biocompatibilidad, eso lo manejamos todo y manejamos también todo esto con un técnico porque eh, va a depender a veces del técnico mucho de los materiales que vamos a trabajar, por lo importante que nosotros trabajamos sobre el paciente. Entonces vemos esa biocompatibilidad que haya el usar. Por ejemplo, yo tengo una paciente, ¿cómo se llama? Lady que no acepta el metal, pues no acepta el metal. Intentamos una vez, ¿no? El metal cerámico, va revestido con porcelana, entonces no siente el metal, pero aparentemente y está fastidiada. Y vamos, todas las restauraciones que estoy haciéndole libre de metal, ¿no? Y ella está siendo consciente de todo esto, ¿no? Ahora último estamos en lo que es la adhesión, esto es lo que le decimos, ahora es calidad de porcelana, incrustaciones,
Esta corona yaca de porcelana, que es la libre de metal, bueno, la libre de metal. Las carillas que están, se está haciendo bastante. Y los diferentes puentes que tienen que ver con todo lo que es adhesión. Ha avanzado bastante la adhesión en estos tiempos. Muy bien, entonces, esto ya más o menos se conoce. Hacemos los surcos guías, ¿no? Para la preservación de la estructura se hacen los surcos guías. La profundidad que uno pueda tener siempre se hace de acuerdo al diámetro, ¿no? El diámetro de aquí es una troncocónica, ¿se acuerdan? Una troncocónica de punta redonda o plana, dependiendo del tipo de terminación que tengamos. La terminación de punta plana te va a dar un hombro. Aquí vamos a ver lo que es un hombro. Y la de punta plana te va a dar un chamfer, ¿no? Tres, este, tres surcos de orientación, anteriores y medio cervical y medio incisal 2, ¿no? El desgaste de una muesca que se hace de 2 milímetros, que a nivel incisal, ¿verdad? Se hace la reducción o el desgaste y tomamos en cuenta, fíjese, no es recto, acá se ve recto, ¿no? Pero eh, tenemos que ver mucho que en el momento que tengamos que hacer la reducción, tenga la forma, ¿no? Redondeada, ¿no? Convexa, que tiene mi diente. Estamos haciendo la preparación. Acá está medio incisal. Algunos empiezan primero con el medio cervical, medio incisal. Se hace el medio cervical y medio lo encontramos. Encontramos esto, ¿no? Entonces, al unir los surcos de orientación, ¿no? Notas, ¿qué profundidad? La profundidad que tiene la fresa. ¿Cuánto? 1.5. 1.5. Esto es bien relativo en función al material que vamos a utilizar, pero 1.5 te da la idea de cuánto estás haciendo de desgaste, cuánto estás haciendo de preparación. Recuerda que esto también en la parte práctica, también en pacientes, se puede hacer una llave silicona que nos puede ayudar bastante a ver cuánto es el espacio, pero lo importante es que se sepa que se está eh, respetando la... No, que se está respetando, lo importante es que se está respetando la, la anatomía del diente, ¿ves? Acá se están también. Entonces acá estamos troncocónica de punta redonda, o punta plana en este caso aquí, punta plana o punta redonda. El desgaste a nivel proximal se rompe el punto de contacto y se hace con el desgaste con una troncocónica. Acá, en este caso, de punta plana o punta redonda, se ve un escalón, pues, acá, entonces punta plana. En la práctica, en la guía práctica está redonda y no va a salir un chamfer. Aquí si desgaste se lo hacemos en palatino y también hay un plano, recuerden que este plano cervical a nivel palatino o lingual es paralelo a plano eh, medio cervical vestibular, ¿no? Ahí tenemos la preservación de la pulpa, la importancia que tiene que haber. Recuerden que está a 350 eh, revoluciones por minuto, 350.000 revoluciones por minuto. Entonces, si no hay o hay poca agua, entonces recuerden que existen los canalículos dentinarios, ¿no? Y en el momento que nosotros vamos a trabajar, puede estar sufriendo la pulpa. Entonces hay una comunicación. Recuerden que tiene que ir directamente a la fresa, no tiene que ir para otro lado. No tiene que recalentar, ¿no? La presión intermitente, presión de la fresa. Recuerden también el grano de la fresa, que es importante, el grano de la fresa. No podemos estar utilizando, pues, de grano fino, porque de todas maneras va a frotar demasiado. Un gastrito
justamente ese calentamiento, esa fricción que hace que que en ese momento se genere, y este genera un calor que va ahí, se va a transmitir. Y que a veces en el momento como está en anestesia no pasa nada. O sea, no va a reaccionar el paciente. Sin embargo, después de días, el paciente va a decir, bueno, me está doliendo. Está doliendo, doctor, me está llevando, sigue viendo. Entonces, a veces, tanto frotamiento que ha habido, de repente van a tener que tomar otro tratamiento, ¿no? Porque en el fondo se ha lesionado pues, la pulpa, ¿sí? Y es porque no se ha tomado en cuenta, ¿no? Este principio que es importante. Ya habíamos hablado sobre los halos, pero el halo negro los halos negros son de grano muy grueso. Pues existe el verde, pues le sigue el verde en lo que es de lo grano, ¿no? De grueso, se sigue el verde, después le sigue el azul, ¿no? Después el rojo. Nosotros estamos trabajando en la práctica con, con dientes de resina. Con los dientes de resina, entonces utilizamos un grano mediano. Cuando somos en paciente, vamos a trabajar con verde o con azul, bien refrigerado. La negra generalmente la utilizamos cuando tenemos que trabajar en metal, que muchas veces se hacen muñones en metal, ¿no? Que se hace poco ahora, pero se utiliza eh, en cualquiera de este tipo de fresas. Estas fresas son para pulido, no podemos trabajar, no podemos hacer en paciente con, con, con rojo ni con amarillo, porque va a generar el platito, ese calentamiento, esa fricción, ¿no? Aquí tenemos las diferentes eh, tronco cónica, de punta redonda, puede ser de punta plana. En algunos videos probablemente vean que es cilíndrica. Puede trabajar con una troncocónica o una cilíndrica, de punta redonda o punta plana. Esta es la mediana, la flama mediana. Mire, ve, acá hay una tipo pera, ¿no? Tipo pera. Si se puede utilizar en algún momento. No desechen ningún tipo de, de fresa. Esta pera se puede utilizar en el momento que nosotros tengamos algún tipo de técnica, ¿no? En la técnica que nosotros lo podemos utilizar de repente eh, en la cara palatina, probablemente, o en hacer algún surco guía, pero nos ayuda en algún momento estas fresas que aparentemente, convencionalmente no nos sirve, nos puede ayudar bastante, troncocónica, fisura, ¿no? Algunos le dicen fisura fina, otros le dicen fisura larga, ¿no? Y acá está la troncocónica gruesa. Mm, Fuera de lo que pueda tener, independientemente de los halos que puedan tener, generalmente son estas fresas las que utilizamos, ¿no? Fresas nuevas, es importante porque no hagan el atrito, bueno. Son unas fresas que están muy utilizadas, entonces vamos a demorar más en el tallado, en el desgaste. Entonces hay que minimizar el rozamiento y el calentamiento. Recuerden que en ese momento, nada, después de una semana viene el doctor y le pregunta cómo le hemos estado doliendo ese diente. Entonces, si ustedes, bueno, siguen tomando impresiones y me sigue doliendo. ¿Mm? Entonces, mucho cuidado con eso. Tenemos la presentación de la pulpa, en la cual la reducción tiene que ver mucho. Recuerden que tenemos un aliado que es la radiografía, ¿no? Y los estándares y los espacios que nosotros podamos tener en cuanto a lo que hemos estudiado, ¿no? Se va a hacer entonces no llegar a pulpa, aquí hay planos y acá hay también una línea terminal detallada. La reducción del diente debe ser uniforme. ¿No? Entonces, ¿para esto qué tenemos? Tenemos los surcoguías, tenemos el grosor, el diámetro, mejor dicho, el diámetro de la, de la fresa, que nos va a ayudar mucho. Y los planos que nosotros ya conocemos. Sabemos la anatomía, lo que nos falta es
que tenga buena, tener un modelo diagnóstico, que siempre tenemos un sincerado de planificación para saber, ¿no? Pues no todos los dientes están rectitos, ¿no? No todos los dientes están como uno quiere, ¿no? Pueden estar vestibulizados, pueden estar eh, eh, mesializados, pueden estar ligonizados. Eso hace la diferencia en cuanto nosotros tengamos que tener en cuenta mucho la preservación de la pulpa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a de repente a reducir lo suficiente, lo que nos dicen, ¿no? Pero no va a ser suficiente. Esto va a implicar que nosotros ya tengamos una planificación y podamos cumplir con este principio que es muy importante. Observen, ve, respetar los contornos anatómicos, ¿no? Si nosotros, el diente no es recto, pues, no es recto, entonces tiene planos y tenemos que respetar esos planos. Aparte que recuerden que nosotros vamos a colocar una restauración. Y esta restauración va a tener la forma de la anatomía del diente, mejor dicho, la anatomía del diente. Va a ir, en este caso, una corona, ¿no? Entonces, si va a ir una corona, nosotros vamos a respetar medio cervical, medio incisal, la parte palatina, el desgaste de 2 milímetros y el plano medio cervical también. Acá encontramos esto también, ¿eh? Que si lo hacemos recto, mire lo que podemos encontrar, va a haber problemas en cuanto a lo que es aquí la estructura, la preservación de la estructura. Dice, no, pero es muy cerca de la pulpa, pero hay una anatomía, entonces no da lugar, no da lugar. Si lo hacemos así, nos podemos acercar demasiado a la pulpa, fuera de que esta preparación va a ser demasiado expulsiva. Y más adelante vamos a ver cómo tenemos que respetar esta parte de la iniciación. Si estamos así, entonces el paciente va a tener, en ese momento no, pero más en una semana, 2 semanas, va a decir que tiene, ¿no? Que le está molestando, porque está muy cerca, ¿no? Hay un punto, entonces lo va a tener que determinarse qué se va a hacer acá. Esto es irreversible. Aquí llegas aquí, es irreversible. No, no, que le vas a color, ya ha habido, está muy cerca, entonces el paciente siempre se va a estar quejando y vamos a tener que tomar otras medidas. Entonces, tanto en el A, que es lo que debe ser, ¿no? En el B, que estamos siendo, entre comillas, muy conservadores, pero que necesitamos nosotros que esta restauración eh, esté bien, o sea, que tenga estructura, ¿no? En el afán de no tocar la pulpa, y acá estamos exagerando, ¿no? En el C. En el C no se está tomando en cuenta los planos. Es por eso que incidimos mucho en lo que es los planos, para tener la preservación de la pulpa, respetar todos los contornos anatómicos, siempre, ¿no? Nosotros siempre vamos a tener, y eso se ha hablado también en la práctica, de que nosotros tenemos que tener un plan de tratamiento, un plan, una planeación. Por eso es que existe el encerado de planificación. Tenemos que planificar, jóvenes. Y a veces, por ejemplo, en este caso es una rehabilitación, pero es bueno que lo tengamos también en un puente de 3 piezas. Lo primero que tenemos que hacer es tomar modelos a los pacientes. Les tomamos modelos a los pacientes y en la primera, si podemos tomarle 2, mejor. En la primera cita le tomamos, en la siguiente cita ya le estamos mostrando esto, el encerado de planificación. Esto ayuda bastante, nos ayuda a nosotros, le ayuda al paciente también. El paciente, esto va a hacer que nosotros tengamos también una preservación de la pulpa. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto cuánto debemos hacer la preparación. No tenemos que preparar demasiado porque mire el tamaño que va a ser. Entonces, ¿por qué tendríamos que cumplir, pongamos, con el desgaste, ¿no? A nivel incisal? ¿Por qué tendríamos que hacerlo? No tenemos por qué hacerlo porque este ya tiene su desgaste, entonces acá sí va a ser. Entonces, el desgaste a nivel incisal no tendría que hacerse. O sea, no vamos a ir a protocolo, no, que tenemos que hacer el desgaste, no, no tenemos por qué hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a tener casos como estos en los cuales en la planificación, ¿no? ¿No? El encerado de planificar no va a ayudar a que nosotros determinemos
cuánto va a ser nuestro desgaste, y con esto también vamos a preservar la pulpa. Que tenemos toda restauración con prótesis tiene que preservar la salud periodontal, ¿no? Cascada de naranja, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan en periodoncia? En periodoncia se enseñan, ¿no? Cómo nosotros tenemos que tener sana la encía. La conocemos a la encía sana. Entonces, si nosotros vamos a colocar una restauración, entonces tenemos que respetarlo. Tenemos que respetarlo. Una encía que tiene inflamación con restauraciones, ¿no? Una encía, nosotros cuando colocamos nuestras restauraciones, a veces eh, laceramos el periodonto. Y eso no está bien porque va al fracaso, ¿no? Otro principio es la salud periodontal. Antes habíamos hablado sobre eh, la salud periodontal, ¿no? Todo esto eh, se tiene que preservar, ¿no? Con higiene, recuerden, ¿no? Con higiene, generalmente cepillado, ¿no? Y nosotros tenemos que poner nuestra parte. Acá está, la higiene, el contorno. A ver si acá nos está diciendo, claro que acá está un poco exagerado, pero ¿no? El contorno, la, la localización del margen gingival, hasta dónde nosotros debemos llegar con nuestra restauración, ¿no? Y el tipo de terminación. Ahorita vamos a ver todo esto, ¿no? Vamos a verlo. El tipo de restauración de terminación, ¿no? La línea terminal de tallado, digamos, ¿no? La línea terminal de tallado es acá. Entonces, ¿acá qué es? De higiene oral. ¿Qué hacemos? Una índice de higiene oral. De contorno, respetar ¿qué? Anatomía. La anatomía del diente. Siempre respetando. Mire, todos que tienen que ver. Muy importante esta parte de la salud periodontal porque, eh, bueno, nosotros estamos, bueno, se ve mucho, se ve mucho, ¿no? Como decía, es algo como que casi siempre ocurre y no debe ocurrir en el dentista. Localización del margen gingival, hasta dónde va a ir nuestra restauración. Y el tipo de terminación, que va a estar determinado también por el tipo de restauración, ¿no? Esto es ocurre esto, pues, ocurre esto. Entonces, quizás nuestros pacientes no tanto, pero tenemos pacientes con enfermedades graves periodontales que tenemos eh, y dentarias también, ¿no? Que tenemos también el colapso de la mordida. Todo esto hace que en un momento, si nosotros tenemos que hacer algún tipo de restauración o rehabilitación en cuanto a lo que es prótesis fija, va a ser un fracaso. Entonces, al paciente se le educa. A veces no viene tanto, pero sí sabemos que tiene cálculos, que tenemos una encía eh, que está, eh, que está inflamada, entonces al paciente se le indica. Una cosa, esto va a fracasar. Esto va a fracasar si es que nosotros, si es que usted no obedece a lo que estamos haciendo en cuanto a lo que la higiene, se le hace una educación de, de cómo es la higiene. eh, a veces ya lo saben, pero se han olvidado, ¿no? Que se dé sus minutos para poder hacerse la higiene oral con el cepillado y se le enseña la técnica también. Nosotros estamos preparados para eso, jóvenes. Hay que enseñarlo. No debemos hacer nuestra restauración sin antes nosotros tomar en cuenta esta parte muy importante que es de la salud periodontal, que es la higiene y la anatomía, ¿no? El contorno. Recuerden que aquí existen planos. Estos planos nos sirven para proteger a la encía, diferentes planos. Y en cada uno debe ser diferente. Tenemos que tomar en cuenta el contorno de cada diente, ¿no? Sobre todo en vestibular. Aquí está, observen, preservación de la salud periodontal. Entonces, todo esto hace que en algún momento esta convexidad nos proteja a la encía que está a este nivel. Hay una protección de la encía. Observen. ¿Y cómo se ha dado todo esto? Como ha sido, ¿no? Si nosotros hemos hecho una preparación de esta manera, porque el diente estaba, esa era su anatomía, ¿no? De repente todo no es algo, digamos,
dogmático, tengamos que hacer de esta manera el tallado, sino que tenemos que respetar esa anatomía, porque esa anatomía, cuando nosotros tengamos que hacer una restauración, va a ser salud para el paciente. Aquí están los planos que ya conocemos. Ya seguramente ya será por tercera vez que están recibiendo esta información de los planos, que es muy importante para nosotros que ustedes tengan en cuenta. ¿No? Esta encía, aparte de ser sana, miren, tenemos espacio, un espacio biológico, ¿no? Espacios que tienen que ver al lado del diente, ¿no? Y que tenemos que respetar estas troneras, ¿no? Hay toda una clase de espacio biológico o lo vamos a hacer de repente en lo que es los seminarios, ¿no? Para que se explique, es toda una clase lo que es el espacio biológico, son 3 milímetros, ¿no? Pero no va a ayudar a que nosotros tengamos esta salud periodontal antes de nosotros poder llegar a una preparación que es lo que nos está convocando ahora, nosotros aprender a hacer una preparación. Nosotros ya tenemos radiografías que nos va a ayudar a ver cuánto espacio hay y tenemos una sonda periodontal, pues. Antiguamente nos dicen, bueno, el, el kit de exploración para, una, para, un, para hacer una historia clínica, bueno, para hacer la historia clínica es espejo, explorador y pinza, ¿no? Ahora, adicionado ya, que tiene que estar también una sonda periodontal, porque la importancia de, eh, el componente periodontal es muy importante. Es la salud de la encía. Aquí estamos viendo, ya vamos a ver la preservación de la salud periodontal. Estamos viendo en dónde va a ser la, las terminaciones, ¿no? Mire, ve, podemos hacer una terminación, ¿no? ¿No? Una terminación a nivel supragingival. Es decir, que vamos a estar a 1 milímetro de la encía. Esa es la más sana, ¿no? Hay mucha higiene. Sin embargo, estéticamente eh, no es muy satisfactorio. Preservación de la salud periodontal, ¿no? La terminación que tengamos que hacer, o sea, la línea terminal del tallado está por encima de la encía, supracircular o supragingival. Es la mejor. Sin embargo, eh, vamos a tener que hacer algunos tipos de cambios en el momento por el tipo, sobre todo por el tipo de, de restauración que vamos a hacer. Se puede hacer la terminación puede llegar hasta dónde? Hasta a nivel gingival, ¿no? A nivel gingival. Es decir, que a nivel de la encía, ¿no? Vamos a ver, anterior. A nivel estaba sobre la encía y era supragingival, ¿no? Que estamos a nivel gingival. Generalmente indicado para zonas posteriores, de fácil higiene. Aquí estamos subgingival, es decir, que está yendo un poquito, está entrando eh, está entrando en lo que acá, vamos a regresar un poco. Localización, parece dónde estaba, para que
¿no? El espacio biológico está a este nivel. Entonces, no debemos lesionar al espacio biológico. Recuerda que es de 3 milímetros. Entonces, estamos en el supragingival que no está, está por encima de la encía. Este es el espacio biológico, que implica también parte de, de la parte conectiva también. ¿Ve? No está invadiendo el espacio biológico. La gingival tampoco, porque está a nivel de la encía, ¿no? A nivel de la encía, la gingival. La intracircular dice una buena alternativa ante los requerimientos estéticos, sin tener que invadir el espacio biológico. Entonces, entra al surco gingival, invade, pero no invade el espacio biológico, ¿no? Que está acá. Recuerden que aquí hay un espacio, ¿no? De más o menos 1.5, más o menos 1.5. Esto hace que en un momento nosotros tengamos que utilizar la intracircular o yuxtacircular por razones estéticas. Entonces, la encía se va a encargar de cubrirlo lacerar, sin lacerar la encía. Y esto se utiliza cuando nosotros estamos en la parte estética. Si, si, si ustedes no les puedo repetir, si no entienden, me avisan, recuerden también que este está grabado, ¿no? Está grabado y pueden, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Entonces, una buena alternativa, ¿no? No invade el espacio biológico, no lacera a la encía, sino está entrando al surco gingival, ¿no? Por razones estéticas. Recuerden que lo mejor que puede ocurrir es que sea o a nivel gingival o a nivel o, o supragingival, ¿no? Por razones de higiene, pero por razones de estética utilizamos, sobre todo cuando son metal, cerámica. La idea es que no invadamos este espacio biológico. Una vez que invadimos este espacio biológico, entonces la encía se inflama. Adaptación favorece el desarrollo de la gingivitis, cuando es una subgingival, es decir, que puede estar invadiendo el espacio biológico. O sea, vas más allá del surco gingival, ¿no? Va más allá. Y esto lo vemos cuando colocamos nuestra restauración y así hace una isquemia, ¿no? Si la isquemia es grande, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? La isquemia es cuando, ¿se acuerdan? Isquemia es cuando eh, la encía se pone blanquecina, ¿no? Cuando está entrando, que está presionándolo y la restauración está presionándolo y esto se pone blanco en el momento, pero después, ¿no? Después, al día siguiente ya está inflamado. ¿Por qué? Porque estás presionando y estás invadiendo el espacio, estás yendo más allá del, ¿cómo estamos con la hora? Y ya tenemos que avanzar rápido. Acá tenemos los tipos de hombros que hay, tipo de hombros, hombro recto, biselado, hombro biselado, chamfer biselado y filo cuchillo. ¿Con qué lo hacemos? A ver, vamos a ver. A veces lo hacemos con tronco cónica, de punta redonda a punta plana. Hombro recto, línea de terminación, hombro u hombro recto con
fresa troncocónica de punta redonda, que diga de punta plana. ¿Por qué? Porque el final de la punta es plana y nos va a dar este hombro. Lo biselamos. Hombro recto, se hace la preparación con troncocónica o cilíndrica de punta plana y biselamos. ¿Con qué? Con el lápiz. ¿Se acuerdan con qué biselamos? ¿Con qué romábamos? Con lápiz. Con la punta del lápiz larga. Chamfer. Chamfer se hace con la troncocónica de punta redonda, eh, que puede ser delgada, chamferete que le pueden decir, o gruesa. Acá está. Nos da una línea de terminación. La línea de terminación redonda. Ese le llamamos chamfer. Seguimos. Y chamfer biselado. ¿Cuándo? Cuando este chamfer, cuando este redondo, nosotros vamos a biselarlo para que pueda. ¿Por qué se bisela? Porque acá vamos a colocar metal, queremos que termine acá, ¿no? Generalmente va metal, ¿no? Y va cubierto, ¿ves? Va cubierto. Recuerden que no debemos invadir el espacio biológico, ¿no? Estamos dentro de lo que es el surco gingival, más no estamos invadiendo el espacio biológico. Acá está, ¿ves? Entonces, ¿biselamos con qué? Podemos biselarlo em, con un lápiz, una fresa. Algunos profesionales lo hacen con una flama larga de punta fina para nosotros hacerle un bisel a esa terminación. Retenciones, ¿no? La retención, resistencia, estabilidad, solidez estructural, el sellado marginal. Aquí vemos la resistencia a la dislocación. ¿Lo ven? No, y tiene que ver mucho con la convergencia que tiene que haber, que estamos hablando de 6 grados, 3 grados, pero esto es bien relativo también. Hay artículos que dicen que puede ser más, ¿no? Pero este es un estándar, ¿no? No puede ser recto porque si no, no va a poder entrar y salir la restauración. Acá la convergencia es demasiado, pero estamos hablando de 3 grados. Observa, esto es lo que tenemos. Es mejor que, no, no tanta conicidad, pero no puede estar tampoco muy cilíndrico porque no va a entrar. La área tiene que ver mucho. En el perímetro, mientras más perímetro tiene, va a haber mejor retención. Lo mínimo que buscamos nosotros es también que sea el mismo tamaño, más o menos, para que haya mayor retención. En este caso, la amplitud, la extensión que pueda tener, ¿no? la, la extensión que pueda tener la preparación, en este caso molar, va a tener mayor retención. Quiere decir que no debemos, ¿ve? No debemos hacer mucho desgaste, ¿no? Aquí está. ¿No? Los principios mecánicos, la longitud, ¿no? Esto no va a dar mayor retención que una eh, que sea menos alto, fuera de la inclinación que tiene que haber. Esta es la restauración que tenemos que hacer. Este va a ser el eje que nos va a dar, ¿no? Ahí está. No, nosotros buscamos un eje de inserción, ¿no? Recuerden que aquí tiene que haber una inclinación de 3 grados, no va a dar 6 grados, que puede ser a más. Nos podemos ayudar como mecanismo de auxiliar para la retención, nos podemos de rieleras, ¿no? Son artificios surcos verticales cuando está muy pequeña, ¿no? En el caso de incrustaciones se utiliza bastante, ¿no? En inclinación convencional, después vamos a hablar sobre incrustaciones adhesivas, ¿no? Nos podemos adicionar de cajas proximales y en el mismo diente se puede hacer un arenado. Esto vamos a verlo más adelante. Lo importante es que sepa que nosotros, si no tenemos retención, nos vamos a auxiliar con rieleras y pines y surcos verticales, ¿no? Sobre todo con rieleras, ¿no? Y cajas proximales en algún momento. La estabilidad que tiene que ser
Sí, está muy pequeñito, muchos de los pacientes se quejan, se le cae. ¿Por qué? Han tallado demasiado, no tienen tienen demasiada convergencia, está muy cónico, y en un momento ante la fuerza de algo, ante la fuerza de la masticación, ¿qué pasa? Se disloca. Entonces hay una dislocación de parte. Entonces, esto, por eso que hablamos que es irreversible. Ahí está, ¿ven? ¿No? Este es más o menos la inclinación que debemos tener, la convergencia que estamos hablando de 3 grados, que puede ser un poco más, y que, no, la preparación tiene que ser adecuada, ¿no? Las paredes altas, mayor estabilidad. Paredes de igual altura, mínimo lo que tenemos que tener de igual altura, ¿ves? Nos va a dar estabilidad. Hay que decir que no se va a dislocar cuando hay algún tipo de fuerzas, ¿no? Como mínimo, altura y ancho tienen que tener la misma medida, ¿no? No debe ser demasiado pequeño, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Estamos señalando la dislocación. Acá hay una rielera, porque está muy pequeño. Como está muy pequeño, entonces se nos puede dislocar. Entonces, utilizamos una rielera, una rielera proximales, ¿no? ¿Ah? Y el eje de inserción, que es importante para nosotros, ¿no? El eje de inserción, un solo eje de inserción. Ahí está, ahí estamos entrando, ¿no? El eje de inserción. Cada uno tiene. ¿Por qué? Porque acá hay una inclinación, hay una convergencia de 3 grados a un poquito más, pero a eso hace que haya una convergencia, hay una retención, acá está, para cuenta que tiene que haber una retención. No debe ser muy cónico, porque si no, se sale, pues, ahí estamos viendo cómo hay un eje que tenemos que respetar. La solidez es el desgaste necesario de los dientes para que la restauradora tenga que ser suficiente. Aquí, esto hemos hablado, que tenemos que tener lo necesario. Para eso tenemos radiografías, para eso tenemos modelos de diagnóstico y encerado de planificación. Y la solidez estructural va para que resista las fuerzas. O sea, recuerden que todo esto tiene que estar biselado, debe haber un espacio suficiente, ¿no? Hay un espacio insuficiente para que tenemos que romarlo. ¿Con qué lo romamos? Con la fresa, eh, el lápiz. ¿Ve? Aquí está. Esto es lo que tenemos que tener. Una preparación que tiene que estar amable, romada y biselada en función a lo que nosotros requerimos en nuestra restauración. ¿Ve? Mire lo que ocurre acá. Entonces, esto va a fracturar, no va a resistir las fuerzas opusas en un momento, va a haber fractura, va a haber dolor. Nosotros no tenemos que eliminar. Una vez que hacemos la preparación, terminamos con una preparación geométrica. Esta preparación geométrica debemos ponerla amable y podemos viscerarla en toda su extensión. No debe haber, ¿ve? Biselamos las cúspides. ¿Para qué? Porque aquí va a haber fuerzas, aquí va a haber fuerzas. ¿Ve? Observen, ¿eh? Ya estamos terminando. Sellado marginal que debemos que tener, se considera el sellado marginal aceptable, es menor. Entonces, en el sellado marginal hay que tener mucho cuidado en que no laceremos, ¿no? En este caso, ¿ve? A pesar de que, mira, los años que ha pasado, y este con Atachi, que después más adelante vamos a hablar, mire cuántos años ha tenido, ¿no? Este es un paciente que ha tenido esta, pero mire cómo está la encía. Mira, a pesar de que se ha desgastado, pero mire lo que está ocurriendo acá. ¿Por qué dura? ¿Por qué dura? Se va desgastando, se tiene que cambiar, pero mire lo que ha pasado. Quiere decir que nosotros estamos respetando el espacio biológico y no debe ser menor de 20 micras. Ahí está. Se reduce la sellado marginal. Mire lo que encontramos a veces después de una extracción de unas coronas, ¿no? Antiguas. Mire lo que ha pasado acá, qué ha pasado, porque ha habido filtración, ¿no? Este es culpa del dentista. Este es culpa del dentista. Mira cómo está después. Se han tenido que extraer todo esto. Este es culpa del dentista. ¿Por qué? Porque no ha tenido en cuenta eh, el sellado marginal que tenemos que tener y a qué nivel probablemente acá ha invadido el surco
el espacio biológico y ha estado con una gingivitis constante, ¿no? Algunos de ellos van a necesitar tratamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Una enfermedad periodontal. Mire, el sellado marginal, lo que ocurre, ¿no? Después de un sellado marginal, a pesar de que ha tenido ¿no? Sus postes, no tendría por qué ver esto, pero ha habido filtración. Y esto es responsabilidad del... Y el principio sucursales, palatino, recuerden que tiene que haber, ya hemos hablado de lateralidad, ya estamos terminando. A ver cuánto nos faltaba. Vamos a repetir después esto. Ya sé que el doctor Gabriel está llamando. Y vamos a regresar a la próxima un poquito para terminar esa partecita y entramos a la segunda, a lo que es posterior. ¿Ya, jóvenes? Gracias, doctor. Buenos días, buenos días. Gracias, doctor. Ya, doctor, muchas gracias. Ya, bueno, y buenos días. Pueden desconectarse e irse a la otra sala. Nos vemos, doctor. Ya, hasta luego, jóvenes. Asistencia. Recuerden que este está grabado y en, pueden repetir la clase, ¿no? Doctor, la asistencia. La asistencia ya están en la asistencia en el Zoom web, ¿o no? Ahí todavía no se puede, doctor. Sí, pues acá yo los he agregado, pero si me pongo a tomar lista, imagínense. Yo creo que vamos a tomar lista a las 7, ¿qué le parece? Sí, doctor, está bien. Claro, porque mira, ahorita si yo hubiese tomado lista, todavía me han quedado por lo menos unas 5. Y eso que ha avanzado rápido, ¿eh? Ha avanzado rápido. Deberíamos tener un poco más de tiempo. Por eso es que ya le he dicho al doctor Gabriel y que se ponga en este horario, para que no me... Pero bueno, así están las cosas. Buenas noches que estoy hablando, buenos días, buenos días, ya, me voy a desconectar para que ustedes vayan a su otra sala.